Buenos días, ingeniero. Voy a explicar los ejercicios que está aquí, el ejercicio 1. Bien, primeramente vamos a leerlo. Nos dice, Georgia McBeal está tratando de ahorrar para su jubilación. Ella cree que puede ganar un 10% en promedio cada año en su fondo de jubilación. Suponga que al comienzo de cada uno de los próximos 40 años, Georgia asignará X dólares a su fondo de jubilación. Si al comienzo de un año Georgia tiene Y dólares en su fondo, para fin de año crecerá 1.1 Y dólares. ¿Cuándo debería asignar Georgia su fondo de jubilación cada año para asegurarse de que tenga 1 millón de dólares al final de 40 años? ¿Y qué factores claves se está ignorando en ese análisis del monto ahorrado? Bien, vamos a verlo. Actividad 4. Y tenemos esto. Ok, bueno, son de COSBU, las etapas de COSBU. Hemos formulado un modelo que, bueno, tenemos nuestras variables iniciales, que es durante 40 años. Su meta es ahorrar 1 millón de dólares. X es el monto anual a determinar. Y una tasa de interés del 10% anual. Bueno, este establecimiento vamos a verlo más adelante, cómo se halló. Y el resultado es que deben ingresar los 1.054 cada año a una tasa de interés del 10% para alcanzar los 1 millón en 40 años. Bueno, el ejercicio nos dice eh, cuánto debería Georgia asignar a su fondo de jubilación. La respuesta es 2.054. Ahora lo vamos a ver. También nos dice qué factores claves ignoran el análisis del monto ahorrado en la jubilación. Los factores claves que se están ignorando son la inflación, no se está considerando, los impuestos sobre las ganancias, el costo de vida en la jubilación, no ajustados y posibles emergencias o gastos. Y bueno, también se está ignorando que es constante, que cada año va a ser el 10% y en el mundo real no funciona de esa forma la tasa de retorno. Bueno, vamos a ver la implementación que hicimos primeramente en Excel. Tenemos aquí los años, que son del 1 al 40. Tenemos con cuánto comienza. Mm. Al final, esta es la variable, que es otra forma de representar 1 por 1 y. Bueno, ya lo representamos de esta forma. Y nos dice que este G11 con la celda B5 como cambiante. Bueno, si esto fuera, por ejemplo, 300. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a darle a datos, análisis de hipótesis, búsqueda de objetivos, con el valor tiene que llegar a 1 millón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la celda que va a cambiar es la cantidad que se asigna. Ya, ya. Aceptar. Entonces, cada año tenemos que asignarle 2.054 dólares para que al final de los 40 años, con una tasa de retorno de 10%, tenga 1 millón de dólares. ¿Ok? Vamos a verlo en Java. En Java tenemos ganancias anuales, tenemos el objetivo que va a ser 1 millón. JTextFile es para que eh, una tablita. El JLabel va a ser mostrar los datos. Inicialmente lo mandamos en un arreglo, los números. Y bueno, donde ocurre toda la simulación es en aquí, en insertar datos. Le pasamos la tabla y en ahí es donde vamos a generar el objetivo,
y las ganancias anuales. Y luego le vamos a ir añadiendo en todo. Vamos a ejecutarlo para mostrarlo. Bueno, tenemos esto. Vamos a establecer un objetivo. El objetivo es 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Establecemos el objetivo. Vamos a simular los datos. Con una tasa de retorno del 10%. Simulamos los datos. Ya. Y nos sale que es 2054 como nos salió con Excel. Es el mismo número. Y al final llega con 1.000.000, pero al principio del año 40 tiene 909. Vamos a verlo en Java. Y nos sale correctamente. Entonces nos muestra que el modelo está funcionando correctamente. También podemos añadir manualmente, por ejemplo, 0.5 con la tasa de retorno de 0.5, 0.4. Ok, vamos a trabajar con 0.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y vemos que con una tasa de retorno de 0.5 tenemos que ingresar $0.030 para llegar a 1.000.000 al final del año 40. Bueno, también tenemos aleatorios del programa. Esto genera números aleatorios. Vamos a trabajar con 0.17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000.000. Establecemos el objetivo y simulamos los datos. Y con 0.17 de retorno tenemos que comenzar con $272.67 para que al final del año 40 tengamos 1.000.000. Ok, eso sería por la parte del ejercicio 1. El ejercicio 2. Vamos a ver de qué trata. Nata Ware está tratando de determinar si otorga un reembolso de $10, reducirá el precio a $6 o no cambiará el precio de un producto de software. Actualmente se vende 40.000 unidades del producto cada semana por $45. El costo variable del producto es de $5. El caso más probable parece ser un reembolso de $10. Aumentará las ventas en un 30% y la mitad de todas las personas declamarán el reembolso para el recorte de precios. El caso más probable es que las ventas aumenten un 20%. Ok, tenemos el inciso A. Teniendo en cuenta todos los demás supuestos, ¿qué aumento en las ventas de reembolso haría que el reembolso y el recorte de precios fueran igualmente deseables? Bien, para responder eso, vamos a verlo. Esto era 30%. Vamos a cambiarlo. Ok, tenemos que hacer una búsqueda de objetivos para que la ganancia sea con el reembolso sea igual a la ganancia con, con la reducción de costos. Vamos a ver, B19. La celda B19 es esta, ¿ok? B11, como lo que va a cambiar. A ver, vamos a darle a datos, análisis de hipótesis, búsqueda de objetivos. Ok. B19 tiene que ser igual a 163.000. 1.632.000. 1.632.000. ¿Ok? Y la celda cambiante va a ser veamos, que es la tasa de incremento de venta. ¿Ok? Vemos que ha buscado y le damos a aceptar y nos encuentra con 17%. Va a ser igual a la ganancia con la reducción. Y la respuesta es que con 17%. Ok. DataWare realmente no conoce el aumento de ventas que resultará de una baja reducción de precios. Sin embargo, la compañía está segura de que el reembolso aumentará las ventas entre un 15 y un 40%, y que el recorte de precios aumentará de las ventas entre un 10 y un 30%. Okay. Realiza un análisis de sensibilidad que podría usarse para ayudar a determinar la mejor decisión de DataWare. Ok, lo que hicimos con esto fue crear en estos rangos que nos dice con el reembolso de entre 15 y 40% y de corte de precios de entre el 10 y el 30%.
y creamos una tablita para calcular. Ok, lo que notamos aquí es que con con un incremento del 20% ganamos 168.000, no, 1.680.000, mientras con el recorte de precios de un 20% ganamos 1.632.000. Entonces, a ver, probemos con el 30%. Con el reembolso ganamos 1.820.000 y con el, con el recorte ganamos 1.768.000. Siempre es mayor con el reembolso. Por eso la mejor opción es el reembolso. Mejor política es el reembolso. ¿Ok? Vamos a verlo en Java. Ok, vamos a... sí. Eso tenemos los datos que nos da el ejercicio. Ya. Y simulamos los datos. Como ya hemos visto, la respuesta es con un aumento del 17%, que ya le habíamos explicado. Esto también se saca con una fórmula que es la siguiente. Con esta fórmula, la ecuación, igualamos en el Excel, nos da nos da esta fórmula con estas variables. Todo esto tiene que dar igual a 1.632.000. Ok. Y lo que hice fue reemplazar todas esas variables para hallar X, que sería el incremento en ventas de reembolsos necesario para que sea igual al recorte. Y la solución es que es 0.165 o 0.17%. 0.1657. Y ya. Y, y bueno, eso sería por parte de eso. Vamos a verlo en Java. Bueno, como ya habíamos explicado en el Excel, también tenemos el reembolso, es el camino a seguir, porque ganamos más con los mismos porcentajes. Ujú. Bueno, también podemos ingresar manualmente. Podemos trabajar con un incremento de ventas de 0.90. A ver, seleccionamos y simular con la tabla. Bueno, esto está recorriendo solo hasta ahí. 0.90. Simular con la tabla. Aquí no. Con 0.9. Y aquí ganamos 2.660.000 en reembolso y 2.584.000 con recorte. Y aquí igual podemos corroborar que ganamos mejor con el reembolso. Una otra opción que tengo es generar datos aleatorios. Ya. Y ya aquí es con esta información de los datos aleatorios que se va a simular. Ok. Eso sería por parte del ejercicio 2. Bueno, para mostrar un poquito el código que se hizo, vamos a entrar. Guardo las variables en ventas actuales, el incremento en ventas, tengo un JDX file, en el constructor se inicializa todas las tablas. Mm, Ya. Y generamos más tablitas para poder ingresar datos. Es en aquí donde apretas simular datos y
y te va a llevar a estos métodos. Aquí es donde igual se van a cargar los datos a las tablas. Aquí está donde dice la lógica. Aquí está la fórmula que mostré en el Excel. Es esto. Trate de manejar las variables igual como estaba en el Excel. Y esto es con manejar la reducción. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el ejercicio 3. Ok. Tenemos el rendimiento de una reacción química se define como la relación expresada como un porcentaje de la producción utilizable a la cantidad de materia de entrada. Supongamos que el rendimiento de una reacción química depende del tiempo que se ejecuta el proceso y la temperatura a la que se ejecuta el proceso. ¿Ok? El rendimiento se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación de rendimiento y para hallar x1 y x2 tenemos sus respectivas ecuaciones. La temperatura se mide en grados Fahrenheit y el tiempo se mide en segundos. Use una tabla de datos para encontrar la configuración de temperatura y tiempo que maximice el rendimiento de este proceso. ¿Ok? Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicarlo. Control, control, suprimir, control, suprimir. Bueno, este es ok. Tenemos que seleccionar, bueno, tenemos la información aquí. Inicialmente iniciamos con estos datos para hallar una información. No, eso no es relevante porque los datos que vamos a manejar son los tiempos con esta información y la temperatura con esta información. Ok, vamos a comenzar. Hacemos esto y vamos a datos. Tabla de hipótesis. La fila es B5. La fila es el tiempo. ¿Ok? Y la columna va a ser la temperatura. Y le damos a aceptar. Y nos muestra toda la información que se genera. Cada uno de estos está usando la fórmula de rendimiento. Primero lo convierte a x1 con esta fórmula y a x2 también. Y luego lo reemplaza en el rendimiento. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Ahora podemos observar que para ser más exactos, podemos calcular la temperatura en el rango de 100, 150 y el tiempo entre 275 y 325. ¿Ok? Vamos de nuevo a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. La fila es la B5. Eso, B5. Y la columna es B4. Aceptar. Observamos que nos da esta información. Ya el rendimiento con con rangos más grandes era 90.79. Ahora nos da un rango más exacto. Ahora, si queremos ser más exactos, vamos a hacer uno más con tabla de datos. La fila era la B5. La B5. Y la columna era B4. Ok. Ok, este es el máximo valor que podríamos seguir buscando, pero vamos a llegar hasta aquí. Este ya es un valor que nos sirve.
Como podría decirse en la tercera iteración se encontró un valor más cercano al rendimiento. Ok, vamos a, vamos a ver de Java un poco el código. También tiene casi la misma estructura. Ahora aquí va manejando por ArrayList y para llenar todos los datos, esto eh, era complicadito llenar todos esos datos y lo tuve que llenar de esta forma. Aquí en calcular rendimiento es donde se hace toda la lógica de x1 y x2 y luego lo reemplaza en la fórmula de Excel. ¿Ya? Y vamos a mostrar ejercicio 3. Bueno, por defecto ya nos muestra con los datos de la práctica. También podemos ingresar manualmente. A ver, guardar los datos y simular. Ahora aquí vemos que está trabajando con datos manuales. Podemos editar. A ver, este podría ser 20, 30, 40. Ya, guardar datos. Simular datos. 20, simular datos. Ya. Tenemos 20, 30. Guardar datos y simular datos. 30, ok. Temperatura. Ya vemos que se está, ya, 20, 30, 40, 125, ya. Cuando lo presionas está saliendo, pero el valor máximo es 90.79. ¿Dónde está eso? Aquí, en 300 de tiempo y 125 de temperatura. También podemos hacerlo de forma aleatoria, ¿ya? Le damos a simular datos, ¿ok? Guardar datos y simular datos. Ya esto ya es como que genera aleatoriamente los números y simulamos datos. Y nos muestra números negativos porque estos datos que se están generando son del 1 al 100. Y bueno, nos muestra el máximo entre esos números negativos, el que tiene mayor rendimiento. ¿Ok? Eso sería toda la explicación. Muchas gracias.